La vigilancia de pasajeros a través de sensores de temperatura, mayor atención a las personas que presentaran alguna alteración o síntomas relacionados al COVID-19, vigilancia en la zona de control migratorio, en especial a los pasajeros procedentes de países con casos reportados. En ese entonces, Asia y Europa fueron una de las primeras medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele a inicio de 2020 para prevenir la entrada del nuevo virus a El Salvador. El 30 de enero de 2020, el presidente Nayib Bukele dijo que el día 24 del mismo mes se inició un plan preventivo para evitar el ingreso del coronavirus en el país. En ese momento, expresó que se había prohibido la entrada de pasajeros procedentes de China para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Días después, se evitó el ingreso de viajeros procedentes de Irán, Corea del Sur, Italia, Francia, Alemania y España. Posteriormente a dichas medidas, se adicionó una cuarentena domiciliar obligatoria que tuvo una duración aproximada a los 85 días, tiempo en el cual el virus continuó propagándose dentro de todo el territorio nacional. Dicha cuarentena ha sido avalada por múltiples decretos legislativos, donde el país entraba en estado de emergencia y bajo la Ley Temporal de Restricción de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia por COVID-19. Dentro de ese periodo, y posteriormente el gobierno salvadoreño, fue señalado por violar los derechos humanos fundamentales de los salvadoreños por diversas organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos meses, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, causados por el SARS-CoV-2, ha aumentado drásticamente. A finales de mayo, según datos oficiales del Gobierno de la República, se confirmó que el país entraba en la fase 3 de la pandemia, lo que implicaba un alto riesgo de contagio masivo en la población. El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó que durante esta fase de la pandemia era necesario aplicar más rigurosamente la cuarentena domiciliar, con el objetivo de romper la cadena de transmisión del coronavirus. De tener 446 casos confirmados positivos de COVID-19 a principios de mayo de 2020, fecha hasta donde Miradas realizó una primera entrega sobre las estrategias de contención del virus, se han llegado a tener, a finales de julio, más de 15.000 casos positivos según el Ministerio de Salud a través del portal de información oficial. Lo que ha cambiado, al menos en nuestro país, es que el número de casos se ha extralimitado. Estamos llegando a un punto en el cual los hospitales, no solo públicos, sino que privados, están teniendo grandes problemas para atender pacientes. Además de eso, se terminan los insumos, no hay mascarillas, no hay oxígeno, muy difícil se consigue algún tipo de indumentaria para atender a los pacientes, incluso en la casa. Eso es por un lado, y a nivel mundial pues se ha mencionado de que existen pequeños rebrotes, los cuales están apareciendo y que significa de que una segunda nueva ola podría ser posible. Al principio de la cuarentena, miles de salvadoreños quedaron varados en el exterior, ya que el gobierno salvadoreño cerró las operaciones de puertos, fronteras y aeropuertos el 16 de marzo de 2020. Tras el paso de los días, el discurso del presidente Bukele era que los varados no debían ingresar en ese momento al país, debido a que efectuar una repatriación masiva pondría en riesgo sanitario a El Salvador y haría colapsar la red pública de salud en un solo día. Más adelante, inició el proceso de repatriación de salvadoreños que se encontraban varados en el extranjero, un proceso que, hasta la fecha, se ha visto muy cuestionado debido a la falta de directrices, ya que en un primer momento el gobierno manejó como varados a quienes regresaban al país como deportados. Por su parte, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde el gobierno salvadoreño debía realizar dicho proceso. Por otro lado, los salvadoreños que viven en el extranjero indocumentados ha sido un sector que se ha visto duramente afectado durante la pandemia, debido a la pérdida de empleos. El Banco Central de Reserva nos ha dado una información que el 50% de los migrantes salvadoreños en el exterior que envían remesas familiares son indocumentados. Hay un 50%. Y cuando viene la emergencia económica,
cuando viene el cierre de las economías, las empresas o el patrono, de los primeros que se liberan son de aquellos contratos que son irregulares. Y los contratos irregulares están los trabajadores migrantes indocumentados. Lo que te quiere decir que en este momento, en Estados Unidos, México y en el mundo, los migrantes indocumentados son los que en primer nivel sufrieron un impacto de que los han sacado de todos sus trabajos. No ha habido política pública para ayudar a esta población migrante indocumentada en el mundo. Asimismo, el tema de los varados para el INSAMI no se ha trabajado en su totalidad. Nuestro servicio consular tiene que ponerse a disposición de ellos. Y creo que ha habido creo que la emergencia en salud en el mundo no volvió tan operativos a los consulados. No se pusieron a completa disposición de las necesidades de esta población. La Sala de lo Constitucional dio un plazo para que la Cancillería salvadoreña presentara un plan sobre el retorno al país de los salvadoreños en el exterior, plan que a la fecha aún no es información oficiosa. Por tal razón, diputados del FMLN en julio de 2020 solicitaron más información del mismo, pero al no obtener una respuesta clara, acudieron al Instituto de Acceso a la Información Pública. Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, las acciones para garantizar el retorno de los salvadoreños al país se trabaja en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones. Hicimos una solicitud hace varios días y la respuesta que tuvimos por parte de la Cancillería fue que era pertinente darnos respuesta y nos remite a un link que es una página web en donde está el quehacer de la Cancillería y hay un apartado donde se hace un resumen de los compatriotas varados hasta el momento. Bueno, en el caso de las leyes integrales que también han sido vetadas, el decreto 645, el decreto 648 y el 661, también incorporaban dentro de su contenido artículos definiendo el derecho de nuestros compatriotas varados para poder retornar, pero sobre todo la obligación a las autoridades, y en este caso específico a Cancillería, para la elaboración del plan, de dar a conocer ese plan y que justamente los plazos fueran comunicados también a todos los compatriotas que están en esta situación y que sabemos que están viviendo una situación bastante complicada, que es insostenible ya después de tantos meses fuera del país, ¿verdad? Y tanto económicamente como también el tema de estar separados de sus familias en una situación que no solo vive el país, sino que el mundo. En mayo, el gobierno de la República impuso medidas estrictas para tratar de contener el contagio por el coronavirus. El 5 de mayo, el gobierno salvadoreño limitó la movilidad entre municipios entre el área metropolitana de San Salvador. Asimismo, avaló la salida para compra de medicamentos y alimentos 2 veces por semana según el número del DUI. Por otro lado, Bukele prohibió la circulación del transporte público, donde miles tuvieron problemas para llegar a sus empleos o citas médicas, entre ellos el sector salud. Dichas medidas estaban amparadas bajo el Decreto Ejecutivo número 22. Para finales de mayo de 2020, en El Salvador se discutía reabrir gradualmente la economía a partir de junio, luego de un aproximado de 3 meses en cuarentena domiciliar obligatoria. Sin embargo, las actividades de la reapertura de las actividades económicas iniciaron el 16 de junio por decisión del Ejecutivo, luego de una serie de reuniones con representantes de empresas en Casa Presidencial. Por otro lado, la Asamblea Legislativa también aprobó un decreto legislativo que regulaba el inicio de las actividades económicas después de la pandemia. Sin embargo, dicha moción fue vetada por el presidente Bukele. A través de una ley transitoria, la Asamblea Legislativa tenía por objetivo establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia por COVID-19 y el establecimiento de medidas para garantizar el derecho al trabajo que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas en el sector público y privado, según información en su sitio web. La cuarentena impuesta durante mayo, decretada por la Presidencia, fue declarada como inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio, debido a que, según el Tribunal Constitucional, era violatoria de los derechos fundamentales de los salvadoreños. Asimismo, la Sala en simultáneo declaró inconstitucional
la Ley de Restricción de Derechos Constitucionales para atender la pandemia por COVID-19, contenida en el Decreto Legislativo número 594. Además, se declararon inconstitucionales los decretos ejecutivos 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 29 y también la Resolución Ministerial 501, relacionada al cerco sanitario que se impuso en la zona del Puerto de la Libertad en un plazo de 72 horas en abril de 2020. Uno de los casos más lamentables durante la pandemia en El Salvador han sido los brotes de pacientes con COVID-19 ocurridos en el hogar de ancianos Sara Saldívar y niños del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, donde funcionarios del Ejecutivo respondieron que era una parte de la naturaleza del virus. YSUCA presentó una investigación donde se constató que la negligencia en el asilo Sara abrió las puertas al COVID-19. Hasta el 16 de julio, según una bitácora a la que YSUCA tuvo acceso, había un total de 157 adultos contagiados, de los cuales había un aproximado de 50 fallecidos y 50 pacientes referidos a hospitales. Los hospitales nacionales comenzaron a verse saturados en la atención a pacientes, debido a la alta transmisibilidad del coronavirus dentro del territorio. En junio, el presidente Bukele inauguró la readecuación del Hospital El Salvador dentro del pabellón centroamericano del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, donde según el presidente contaría con 1,000 camas de cuidados intensivos. Dicho hospital inició operaciones con mobiliario del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en calidad de préstamo. La inauguración de las instalaciones del hospital fueron sin acceso a la prensa. El Hospital de El Salvador solamente trabaja con pacientes referidos de los hospitales de la red de salud pública, por lo que el gobierno llamó a que los pacientes con síntomas no se acercaran a dichas instalaciones, ya que estos no serían atendidos. Yo pienso que como un hospital nuevo, pues abrió muchas expectativas, tanto en la población como también en la población sanitaria. Y ahorita sí seguimos esperando pues que arranquen de las pruebas para que ya nos den una mejor oferta, ¿verdad? Una mejor oferta para el paciente delicado principalmente. O si verdaderamente, porque también hay falta de personal, no funciona por ese lado, pues sería de evaluar otras estrategias, evaluar la funcionabilidad que tenga para poder vaciar ya los hospitales que ya están sobresaturados. El Ejecutivo ha pedido una cuarentena. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, luego de una serie de consultas a especialistas jurídicos y en el área de salud, expresó que únicamente estarían en la disposición de aprobar una cuarentena focalizada para los departamentos con mayor número de casos. Según el gobierno, los departamentos con más casos serían San Salvador, La Libertad, San Miguel y Santa Ana. Ya que no hay ningún acuerdo pues, entre algunos poderes que están dando algún tipo de decretos, tenemos nosotros que tomar, digamos, esas acciones y tener presente todas esas medidas que son las que vamos a realizar para no enfermar. Entonces es la población la que se tiene que cuidar ante este tipo de problemas. En esta nueva fase de la enfermedad, los pacientes son tratados bajo aislamiento domiciliar, por lo que es necesario que se tenga una campaña educativa en la población sobre el manejo de pacientes con sospecha del virus. Es importante que se creen campañas de concientización para informar a la población y así ralentizar la propagación de la enfermedad causada por el COVID-19. La realización masiva de pruebas para la detección del COVID-19, que lleve consigo el aislamiento de pacientes, parece ser una estrategia que personal médico considera podría funcionar. Al principio de la emergencia y durante el desarrollo de esta, el gobierno de El Salvador recibió donativos de pruebas PCR, que en español significa reacción en cadena de polimerasa, por parte de distintas entidades privadas. Casi a mediados de julio, el Ministerio de Salud reportó la realización de 229,000 pruebas, aproximadamente. Sin embargo, entre el personal sanitario, que está en primera línea, han denunciado que nunca se les ha realizado el examen para la detección del virus. El personal de salud ha tenido pérdidas humanas debido a que contrajeron el virus que causa el COVID-19.
Audiovisuales UCA entrevistó a personal de salud para conocer sobre la realidad que se vive al interior de los centros de salud en la red pública y contrastarlo con la información que difunde el Ejecutivo. Por motivos de seguridad y a petición del personal de salud entrevistado, se mantendrá en anonimato sus declaraciones. Esto porque expresaron que han tenido amenazas provenientes de la dirección de los distintos centros de salud donde laboran. ¿Cuál es la situación del personal sanitario dentro de los centros de salud? Fíjate que en el hospital donde actualmente estoy, material es muy escaso, pero sí siempre se nos da, aunque no es el adecuado, porque se supone que el nivel 3 consta de un overall completo, N95 y todo eso. Entonces hay áreas en las que todos son COVID y no se nos está proporcionando eso. Pues mira, la situación pues igual está un poquito complicada, ¿verdad? Por lo que es la pandemia, o sea, estamos igual que creo que todos los lugares que pues necesitando un poquito más de protección, ¿verdad? Porque la verdad se están incrementando los casos aquí en el área donde yo estoy. Muchos enfermeros son interinos de primera vez, entonces es como que no pueden decir nada por temor a que no se les vuelva a llamar para seguir trabajando. Quizás un 60-70% son personas nuevas, entonces por eso es que no hay mucho reclamo, pero sí hemos puesto muchas quejas al director y todo eso porque no se nos está dando el equipo. Y para darnos una mascarilla, a veces cuando nosotros llegamos por nuestros propios medios, compramos nuestras mascarillas N95 y cuando nos ven llegar con esa ya no nos quieren dar otra, pero pues se trata de exigirla también. Se ha manejado pues de que sí han existido, que se han entregado, pero yo creo que hay una dificultad en el paso que se da desde donde llega y se almacena hasta que se distribuyen por los hospitales. Pues, como yo lo mencioné, el día del médico, pues es bien engorroso el trámite y el recibir este tipo de insumos. Eso es lo que ha generado también un poco de zozobra y lo que ha dado problemas en la salud del personal. Si usted se ha dado cuenta, pues ya llevamos decesos. Tenemos bastante personal enfermo. ¿Cuáles son los insumos que ustedes están recibiendo actualmente? Para entrar a una observación, solo nos están entregando un cabachón descartable. Es también una escafra, se llama, que es como una cosita, como un gorro que nos ponemos, que nos llega hasta los hombros. Y la mascarilla N95 y zapateras, nada más. Unos son desechables y otros son lavables. Son gabachones lavables que son verdes, que la mayoría se usan para cuando uno hace curaciones, suturas y cosas así. Los pues se utilizan, se lavan y se esterilizan. Lo que podemos adquirir nosotros es el contagio en ese momento, porque no son estériles, no son apropiados para combatir esta pandemia ahorita. He intentado improvisar y esa es la queja, esa es la molestia que veo de que debido a la escasez a veces no han habido mascarillas con las cuales ya se tiene que entrar al hospital. Ahora que se ha reventado ya la pandemia, ya nuestro personal ya no se cree, ya la mascarilla quirúrgica ya nos parece como un cuento chino, ¿no? Que no, esa es protección que te protege bastante. Entonces ya el personal ya no se la cree. ¿Cada cuánto se le están entregando los insumos? Por entrada, eso quiere decir, nosotros estamos haciendo turnos de 24 horas, entonces tenemos que entrar 6 horas, entonces cada vez que entramos al área COVID, se nos entrega eso. En el área que yo estoy trabajando, nos dan, por lo menos a mí, me daban 3 mascarillas, una por turno. Pero los trajes se tienen, bueno, por lo menos en el área que yo estuve, los tienen ahí guardados en el área de esterilización. Los lineamientos no han sido bien dados o no han sido bien ejecutados. Entonces la gente entra en pánico y vienen los reclamos, ¿verdad? Ese quizás es el problema, que no ha habido una sintonía. Siempre han llegado tarde. ¿Cómo es el ambiente con los pacientes? ¿Cuál es el cuadro clínico que se está observando al interior de los hospitales? Con los pacientes, manejamos los pacientes más críticos.
En la máxima sí es sumamente críticos. La mayoría fallece. Tenemos al día en las 24 horas hasta más de 15, más de 20 fallecidos en las 24 horas. Entonces sí es un área muy crítica porque la mayoría, bueno, casi que todos están ventilados y nadie, es raro el que sale de la ventilación mecánica. Pero la tríada común de la enfermedad es fiebre arriba de 38, tos persistente y cansancio. Se ha visto que hay otros síntomas relacionados como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, diarrea, náuseas, pero quizás los primeros 3 que le mencioné es bastante categórico por lo que consultan. Ya a un nivel hospitalario, cuando la gente ya fue evaluado en otro nivel y le dijeron que ya no es de ahí porque está más grave, generalmente el problema es el cansancio, es la asfixia, es la sensación de ahogo que da esta patología. Contrario a la información gubernamental, como un promedio entre los 5 y 10 fallecidos, para ustedes, personal de salud, ¿estos datos ocultan algo? Sí, sin pensarlo, y no sé por qué lo hacen, porque hubo un día que en unas 24 horas solo en el área de la emergencia hubieron 29 fallecidos, sin contar los fallecidos de los pisos. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para pacientes que fallecen por COVID-19 dentro de un hospital? Mira, lo que nosotros hacemos en el área de la máxima y de la observación, no se le hace postmortem. Nosotros normalmente se les realiza el postmortem, pero ahí no, sino que todos los sueros, todas jeringas, todo lo que está, incluso sondas vesicales y todo, se coloca encima del paciente, no se le quita catéter, no se le quita absolutamente nada, solo se le pone todo lo que tenía encima y se envuelve en una sábana con el rótulo del nombre y se llama la morgue. Muchas veces la morgue está colapsada. Cuando llegamos de turno a las 7 de la mañana, ahí están todavía los que han fallecido en la madrugada. Entonces llegan a traer esos cadáveres hasta la noche muchas veces, porque en el transcurso del día es que los van a enterrar, entonces, y vacían un poco la morgue. Entonces a veces llegan hasta la noche a traer que 15 cadáveres y van de 2 en 2 en los carros camilla. ¿Qué riesgo podría generar la acumulación de cadáveres en lugares no apropiados, tanto para los pacientes como para el personal de salud? El riesgo es muy grande porque aparte de que estamos muy hacinados, porque normalmente la máxima que tiene capacidad para 7 y tenemos hasta en pasillos. Entonces, como no tenemos donde tener los cuerpos, o sea, los ponemos en el pasillo, pero también a veces necesitamos el pasillo para poner más pacientes de máxima. Ventilados no hay. Mientras están en el pasillo no se pueden ventilar porque no tenemos ventiladores mecánicos. Pero sí es bastante riesgoso también para nosotros porque están los pacientes también, los que están muertos, pues están desechando líquidos o algo, entonces es bastante complicado. El COVID-19 es una enfermedad para la que aún no se tiene cura. Como salvadoreños, es nuestra responsabilidad contribuir a detener la propagación del virus, por lo que hay que seguir las recomendaciones de los expertos. Lo complejo es de que cuando hubo cuarentena estricta, pues se violaron libertades y hubo un montón de opiniones encontradas al respecto. A nosotros como sanitarios nos interesa que haya un aislamiento y que se hagan pruebas, que se vaya sacando el resultado de eso. Probablemente resulte que sea más focalizado, pues aquí en nuestro país ya hay lugares, por ejemplo San Salvador, que tiene más alto índice de infección. Entonces trabajar esas partes que están más expuestas, que están más enfermas y hacer estrategias, ¿no? Pero es una estrategia de una mesa de trabajo, es una mesa multidisciplinaria, yo diría sanitaria, y tal vez pedir la opinión de expertos en leyes y en otras materias para ver si nuestras opiniones no están violentando algo. Debido a la fase actual de la pandemia,
Las medidas de cuarentena, ya sean nacional o focalizadas, ya no son la solución ante el contagio de COVID-19. Es responsabilidad de todos evitar la propagación del virus. El distanciamiento social, vuelvo a repetirlo, es importantísimo y esto es lo que se ha hecho en muchos países al inicio, en donde la pandemia no ha dado mucho problema. Siga los consejos para prevenir el contagio por COVID-19. Guarde el debido distanciamiento físico a un promedio de 2 metros. Use mascarilla y lávese las manos constantemente con agua y jabón. No salga de su casa a menos que sea de suma necesidad.